Charlie, un saludo apreciativo a todos vosotros, apreciados hermanos. Estamos viendo la importancia de lo que significa la expiación en Cristo. Para ello, fíjese que debemos recordar que las funciones asignadas a Cristo como sumo sacerdote por lo menos son dos. La primera es la función intercesora, la cual se ve en el estudio de Jesús como un sumo pontífice, un sumo sacerdote, oficio que él está realizando actualmente en los cielos. Pero la otra es la función sacrificial, es decir, la ofrenda de su cuerpo como en sacrificio. Y hemos analizado la ofrenda de Cristo como sumo sacerdote, simbolizada en ese gran ceremonial del gran día de expiación. En nuestra primera reunión entonces estuvimos considerando Levítico capítulo 16 en detalle, en el cual habla de cómo era ese día, el día de Yom Kippur, el gran día de expiación. Y como un paréntesis, hemos estudiado las vestiduras sacerdotales para poder reflejar esas sombras de la realidad de lo que Cristo es en esencia y en sí mismo. Vamos a leer ahora Levítico capítulo 23, apreciados hermanos, donde también está inserto en este capítulo las distintas fiestas solemnes que tenía Israel, pero además de eso está introducido en este capítulo 23 también una porción de ese gran día de expiación. No olvide usted, apreciados hermanos, que lo que queremos determinar y estudiar profundamente qué significa la expiación de Cristo en esa cruz del Calvario. Y para ello hemos recurrido al Antiguo Testamento en ese gran día de Yom Kippur, y ahora veremos también una porción con respecto a ese solemne día. Leamos brevemente entonces el capítulo 23 de Levítico, desde su texto 26 a su texto 32. La palabra del Señor dice así: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 40 días, perdón, desde el texto 26 al texto 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del día del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Que el Señor bendiga su palabra. Israel entonces como nación tenía este día tan especial llamado el día de expiación, el día de Yom Kippur. Pero déjeme decirle que como Israel, como nación, tenía 7 grandes celebraciones, es decir, 7 grandes fiestas nacionales, y todas ellas están destacadas ¿sí? Aquí en el capítulo 23 de Levítico. Y dentro de estas fiestas nacionales estaba introducido el día de expiación. Analicemos entonces brevemente, apreciados hermanos, las distintas fiestas que aquí en Levítico 23, estas fiestas solemnes que se nos presentan en la Escritura. Analicemos brevemente en qué consiste cada una de ellas. Para ello vamos a compartir la pantalla y vamos a presentar unas pequeñas figuras. En Levítico 23, entonces, la primera fiesta que tenemos es
la Pascua. La primera fiesta que tenemos aquí es la Pascua. Fíjese que esta fiesta está descrita aquí en el texto 4 al texto 5 de Levítico capítulo 23. Dice así: estas son fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta es la primera fiesta entonces para Israel. Fíjese que en hebraico se llama Pesaj. Esta fiesta es recordatoria por parte de la nación de Israel. Representa la redención, es decir, a Cristo como nuestro redentor, sobre la que se basa toda la bendición tipológicamente corresponde a nuestra Pascua, que es Cristo sacrificado por nosotros, como dice en 1 Corintios, en su capítulo 5, el texto 7. Fíjese, apreciados hermanos, que la Pascua fue el primer festival judío y tuvo lugar en el día del 14 del primer mes, es decir, el mes de Nisan hebraico. Fíjese que el mes de Nisan viene a ser marzo, abril para nosotros. Entonces, en el texto 4 al texto 5, tenemos descrito aquí en el capítulo 23 de Levítico la Pascua a Jehová. Pero fíjese que en el texto 6 al texto 7 tenemos descrita la fiesta de los panes sin levadura. Leamos del texto 6 al texto 8. Dice así la palabra del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esta era la segunda fiesta solemne que la nación de Israel tenía, los panes sin levadura. Fíjese que en hebraico se llama el Hag Hamatzot, así se llama en hebraico, Hag Hamatzot. La fiesta es una fiesta memorial, la fiesta de los panes sin levadura. Fíjese, apreciados hermanos, que esta fiesta nos habla de la comunión con Cristo. El pan sin levadura es en la bendición plena de la redención y de la vida santa. Ese es el reflejo que tiene este pan sin levadura. Y hay una hermosura de orden divino aquí, precisamente al considerar los panes sin levadura. Mire lo que dice Levítico la primera carta a los Corintios, en su capítulo 5, el texto 6 al 8, dice así: no es buena la jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es como dice aquí en 1 Corintios 5, del texto 6 al 8. Entonces hay una hermosura en este orden divino. Primero la redención y después viene la vida santa, tal como la explica aquí en 1 Corintios 5. Este festival entonces, que representa los panes sin levadura, primero es la redención y luego la vida santa. Este festival comenzaba en el día 15 del primer mes de Nisan. Acuérdense que el mes de Nisan es marzo-abril, y continuaba por una semana. Vale decir que esta fiesta de los panes sin levadura venía después de la Pascua. La tercera fiesta, fíjense, apreciados hermanos, está descrita en Levítico capítulo 23, desde el texto 10 al texto 14.
y es la fiesta, perdón, y es la fiesta de las primicias, la fiesta de las primicias. Leamos el texto 10 al texto 14 que dice así en Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que la ofrezcáis, la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un tin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Es así entonces que aquí en Levítico 23, desde el texto 10 al texto 14, se establece la tercera fiesta nacional para Israel, que es la fiesta de las primicias. Esto es en hebraico que se llama el Reishit, la fiesta de las primicias. Fíjese que esta fiesta significa que es un tipo de resurrección, es decir, representa a Cristo resucitado. Primero Cristo y después los que son suyos en su venida, dice 1 Corintios 15. La observación de esta fiesta tenía lugar la misma semana de la fiesta de los panes sin levadura, fíjese, y se realizaba en el día 16 del primer mes de Nisan, el día 16 entre marzo y abril para nosotros. Y era el comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces se presentaban a Jehová las primicias, las primeras cosechas de esta cosecha de la cebada, dice la Escritura. Luego tenemos la cuarta fiesta, es la fiesta del Shavuot. Esta fiesta Shavuot es la fiesta de la ofrenda mecida o la fiesta de las semanas. Esta está descrita acá en Levítico 23, desde el texto 15 al texto 22. Leámoslo brevemente. Dice la palabra del Señor. Y comeréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo comeréis 50 días, y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto y un becerro de la vacada y 2 carneros. Será holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis las mías de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Este es la fiesta del Shavuot, la fiesta de la ofrenda mecida o la fiesta de las semanas. También esta fiesta es conocida como la fiesta del Pentecostés. Fíjese que es el antitipo de la venida del Espíritu Santo para formar la iglesia. Fíjese, apreciados hermanos, por esta razón, en esta fiesta los panes se cocían con levadura, ya que en la iglesia del día de hoy existe el pecado.
Esta es la única fiesta en que los panes que se ofrecen a Jehová son con levadura. No así la fiesta de los panes sin levadura, que era sin levadura, una representación de una vida de redención santa delante del Señor, ni en la fiesta de las primicias, en que también se ofrecían las gavillas, ¿no es cierto?, y las ofrendas de holocausto. Pero en esta fiesta de la ofrenda mecida delante de Jehová, la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, los panes que se ofrecían son los panes con levadura. Y esto representa la iglesia del día de hoy en el cual aún hay pecado. Notemos que ahora se habla de panes y no de gavilla, de mieses separadas y atadas ligeramente. Son una unión real, ¿ah? De partículas que conforman un cuerpo homogéneo. Y es así fue cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, unió a los discípulos que estaban separados en un solo organismo, tal cual como dice allá en 1 Corintios capítulo 10. Pentecostés tenía lugar después de la ofrenda de las primicias, es decir, aproximadamente al principio del verano. Los panes mecidos que aparecen aquí en el texto 17, que dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes como ofrenda mecidas, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová, se ofrecían 50 días después de la ofrenda mecida. Y es precisamente el periodo entre la resurrección de Cristo y la formación de la iglesia. En Pentecostés, a través del bautismo del Espíritu Santo, como tal cual como dice allá Hechos 2, cuando bajó el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y conformó la iglesia. Fíjese, apreciados hermanos, que la ofrenda mecida no se ofrecía levadura, en la ofrenda mecida no se ofrecía levadura, pues la ofrenda mecida representa a Cristo, el cual no hubo maldad ni hubo pecado en él. Pero en los panes mecidos, que son tipos de iglesia, eran cocidos con levadura. Y esto representa el pecado que aún hay en la iglesia del día de hoy. Tenemos la 5ª fiesta nacional de Israel, y esta es la fiesta de las trompetas. Esta la encontramos descrito en Levítico capítulo 23, desde el texto 23 al texto 25, que dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Fíjese que en hebraico esta fiesta se llama el Rosh Hashanah y se celebra hasta el día de hoy en Israel. Esta fiesta es un tipo profético y hace referencia al futuro recogimiento de Israel, fíjese, apreciados hermanos, que está disperso durante tanto tiempo por el mundo. En conexión con las trompetas, las cuales hablan que son siempre símbolos de testimonio, están relacionadas entonces con el recogimiento y el arrepentimiento por parte de Israel. Una vez que concluya la era de la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces sonarán estas trompetas para el recogimiento y el arrepentimiento por parte de la nación de Israel, la cual está esparcida por todo el mundo en el día de hoy. Fíjense, apreciados hermanos, que esta fiesta se realizará el primer día del 7º mes de Tisri. El mes de Tisri es el mes de septiembre y octubre para nosotros. Y tenemos ahora la 7ª de las fiestas. Y esta fiesta, dentro de todas estas fiestas solemnes de los israelitas, estaba la fiesta
del día del perdón, de la fiesta del día de la expiación, el día de Yom Kippur. Y esta está, como hemos leído al principio de nuestra reunión, está establecida en el Levítico capítulo 23, desde el texto 26 al texto 32. Volvamos a leer este día. Dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. El día de Yom Kippur, es decir, el día del perdón para el pueblo de Israel. Se hacía una vez al año este día, esta fiesta solemne para Israel, descrita aquí en Levítico 23. El énfasis que da aquí el libro de Levítico en su capítulo 23 está sobre la tristeza y el arrepentimiento que tenía que tener el pueblo de Israel. Era el día de la expiación. No olvide usted que expiar significa quitar, cubrir, tapar los pecados del pueblo. El aspecto profético se hace prominente y se proyecta al arrepentimiento que tenía que tener a Israel, y proféticamente se está proyectando aquí en el capítulo 23 de Levítico ese arrepentimiento que tendrá el pueblo de Israel después del recogimiento que tendrá bajo los términos del pacto palestino que están descritos allá en Deuteronomio capítulo 30. En conexión con la expiación, la escritura, fíjese apreciados hermanos, dice en Zacarías en el capítulo 13, en su texto 1, dice así: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Fíjese que desde el punto de vista histórico, ese manantial abierto que habla Zacarías 13 fue abierto en la crucifixión del Mesías para Israel. Pero el Mesías fue rechazado por parte de los judíos israelitas de ese siglo y todos los posteriores hasta el día de hoy. El Mesías vino y ellos no lo reconocieron, es más, lo rechazaron. Y hasta el día de hoy Israel no cree y no acepta de que el Señor Jesús es el Mesías de Israel. Después del recogimiento, entonces, en Israel habrá este manantial abierto y estará abierto para ellos de una manera eficaz. El día de expiación era el 10º día del mes de Tisri, el mes de septiembre, octubre, el 7º mes de esta fiesta. Y era una fiesta en la cual ellos tenían que no solo entristecerse, sino que además arrepentirse. Y era la fiesta más solemne entre medio de todas las fiestas de los israelitas. Hay una 7ª fiesta después del día de Yom Kippur. Es la fiesta de los tabernáculos. Esta está descrita desde el texto 34 al texto 44 de aquí de Levítico capítulo 23. Leámoslos. Desde el texto 34 al texto 44 está descrito esta fiesta de los tabernáculos. La palabra del Señor dice así: y habla a los hijos de Israel y dile: a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová,
El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido del fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días, el primer día de reposo y el octavo día también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, rama de palmeras, rama de árboles frondosos y sauces y de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Fíjese que esta fiesta de los tabernáculos en hebraico se llama Sukkot. Aún se celebra hasta el día de hoy por parte de la nación de Israel. Esta fiesta entonces es tanto recordatoria como profética, recordatoria de la redención de Egipto por parte de Israel y profética en cuanto al reino futuro que Israel tendrá después de su recogimiento y restauración como nación. Esta fiesta cuyo nombre deriva del hecho que durante su observancia los israelitas vivían en cabañas o en enramadas, en tabernáculos. Fíjese que esta fiesta comenzaba el 15 del séptimo mes de Tisri y duraba una semana. Podemos entonces considerar que el día de la expiación, dentro de las secuencias, el día de expiación estaba dentro de todas las secuencias de estas fiestas de Israel, donde el énfasis que se da en Levítico capítulo 23 para el día de expiación es un contraste. Es decir, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta de gozo, de alegría, una fiesta solemne de alegrar el corazón por parte de cada judío y de la nación hacia el Dios vivo y verdadero. Pero el énfasis que da el capítulo 23 de Levítico con respecto a las fiestas de Yom Kippur es un contraste, porque en este día, en medio de todas estas festividades de gozo y alegría, Israel tenía que estar triste y arrepentirse. Este era el día anual de la humillación, el único día de ayuno. Era el día en que ellos debían afligir sus almas. El día del perdón para Israel, el día de Yom Kippur. Este día era el más importante de todo el calendario hebreo. Era una santa convocación, conocida como el Día del Perdón. Y el principal pasaje que describe en detalle la actividad de este día está como lo estudiamos anteriormente en Levítico capítulo 16. Existen otras referencias, fíjese, de este día. Allá en Éxodo, el capítulo 30, en su texto 10, habla de este día. ¿Qué dice allí Éxodo 30 en su texto 10 con respecto al día de Yom Kippur? Dice: y sobre los cuernos
Hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo a Jehová. Está hablando sobre los cuernos del altar que estaba en el lugar santo, sobre los cuernos del altar de oro, el altar de incienso, en el cual el sumo sacerdote tenía que derramar y untar sangre sobre estos cuernos para que la sangre fuese aceptada como figura delante de Jehová. Aquí habla en Éxodo 30, el texto 10, de ese día en el cual el sumo sacerdote oficiaba una vez al año dentro del lugar santo, después de haber entrado en el lugar santísimo. También tenemos que allá en Hechos 27, en el Nuevo Testamento, se menciona este día como el día del ayuno. En el judaísmo moderno del día de hoy, el día del perdón pone término a 10 días de penitencia con que se comienza el año nuevo. Y estos 10 días son separados para la meditación y como preparación para el día de Yom Kippur por parte de Israel en el día de hoy. Pero ¿cuál es el propósito, apreciados hermanos, de este día? Este día fue instituido para el cumplimiento anual de una completa expiación de los pecados de la nación de Israel y del santuario, tal como lo estudiamos en Levítico capítulo 16. Era el día de cubrir los pecados o el día de la propiciación. Propiciación, es decir, donde se tenían que ofrecer los sacrificios delante de Jehová por causa de los pecados, donde la santidad de Dios era reconocida mediante los sacrificios. La solemnidad de las ceremonias sacrificiales, que incluyen aspectos únicos de este día, tenían seguramente la finalidad de mostrar la importancia suprema que se le asignaba a este gran acontecimiento. Se trataba de la ocasión en que un hombre, el sumo sacerdote de Israel, tendría acceso al lugar más sagrado del santuario. Este día marcaba la más elevada exhibición de la obra mediatoria, representando el sumo sacerdote al ingresar al lugar santísimo a los hombres delante de Dios. Y todo el pueblo presenciaba aquella ceremonia a cargo del sumo sacerdote. El estudio de este día de expiación tiene un amplio significado para el cristiano del día de hoy. La remisión del pecado mediante el derramamiento de la sangre, la confesión de pecado, la afirmación de la justicia de Dios, los cumplimientos de todos los requerimientos que Dios tiene y su satisfacción al ver el sacrificio y el derramamiento de la sangre, el despliegue de su amor perdonador. Todo esto está prefigurado en este precioso día, del día de Yom Kippur, donde Israel tenía que entristecerse y afligirse y humillarse. Cuanto más estudiemos este ritual de este día, más apreciaremos con convicción lo que significa para nosotros la expiación. Fíjese que hay muchos autores inspirados y que han escrito del Nuevo Testamento acerca de este día. Pero la Escritura dice en el Nuevo Testamento que todo aquello era apenas una sombra preparatoria de la obra de redención que haría Cristo en la cruz. Todo lo que se prefigura en este día es una sombra de lo que Cristo iba a realizar en la cruz para la expiación de nuestros pecados. El escritor de la epístola a los Hebreos sistemáticamente lo presenta en su epístola como el ritual que más claramente muestra la obra de expiación de Cristo en esa cruz de ignominia, en la cruz del Calvario, tanto en cuanto a la similitud como en cuanto a sus contrastes. Volvamos a recordar, apreciados hermanos,
este ceremonial preparatorio, considerando el ritual paso a paso, en base de este estudio que tuvimos de Levítico capítulo 16. Les invito entonces a volver a considerar este día precioso, el día de Yom Kippur, en el capítulo 16 de Levítico. Fíjese que como ceremonial preparatorio leíamos en su texto 3 y en su texto 4 la primera parte de la ceremonia. Decía, con esto entrará Aarón al santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Y se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con mirra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. No olvidemos que el sumo sacerdote vestía una ropa especial para honra y hermosura. Y anteriormente, estudiamos anteriormente, ¿no es cierto?, la hermosura del sumo sacerdote en sus vestimentas con, ¿no es cierto?, ese lino fino blanco, con ese manto azul que en sus bordes de abajo tenía una granada y campanillas, ese efod con hilos de lino torcido blanco, más con hilo de oro, ¿ah?, con ese pectoral de piedras preciosas, tanto en sus hombros como en su pecho, y detrás del pectoral, en el bolsillo, en una bolsita, tenía el Urim y el Tumim. Además, vestía con su mitra blanca y en la mitra tenía la diadema santa, la cual estaba fijada con ese cordón de jacinto azul, esas vestiduras santas que tenía el sumo sacerdote, las cuales que prefiguran el carácter y la esencia de lo que es Cristo. Son sombras nada más. Es un pequeño vislumbre de lo que realmente es el despliegue de todo lo que es la esencia de nuestro Señor. Con estas vestiduras santas, entonces, el sumo sacerdote se las quitaba, se lavaba con agua y se vestía de lino fino blanco. Aarón debía lavarse con agua, de vestirse ese lino fino blanco. El sumo sacerdote se lavaba con agua y se quitaba las vestiduras de honra y hermosura y se vestía de este lino blanco fino, y este era el vestido que mejor le quedaba en ese día nacional de humillación. Las vestiduras de lino sin adornos prefiguran a Jesús en su santidad y en su humildad. El sumo sacerdote así realizaba un trabajo de beneficio para toda la nación, tal cual como lo hizo el Señor Jesús. En su santidad y en su humillación, Él hizo ese trabajo de soteriológico y de esa obra de redención. El acto de lavarse y de vestirse por parte de Aarón, el sumo sacerdote, prefigura la justicia inmaculada de Cristo, su santidad personal. Jesucristo es santo como sacerdote y como víctima. Como víctima inocente tenía que tener la capacidad para morir por otros. Y por esto se requería que la muerte no tuviera ningún reclamo sobre él. Y la Escritura destaca la dignidad de Cristo como sacerdote. Y esta dignidad está acentuada por la eminencia de su persona y por el llamamiento de Dios hecho con juramento. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Leemos en el capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos. De allí la importancia, apreciados hermanos, de estos dos aspectos. Por un lado, el lavamiento que prefigura la santidad que tiene, la pureza que tiene Cristo, y por otro lado, la investidura con lino blanco, transparente de Aarón. Eso es lo que prefigura Aarón al vestirse en este día de Yom Kippur
con esta vestidura blanca, con su mitra blanca y su vestido blanco de lino fino, tal como dice en Hebreos, en su capítulo 7, porque tal pontífice nos convenía, tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, el sacerdote eterno, santo, inocente, limpio, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y ese cambio de vestimenta que tuvo que hacer el sumo sacerdote, quitarse las vestiduras que eran para honra y hermosura y vestirse de este lino blanco fino, nos hace referencia también del cambio de papeles y de ambientes cuando el mismo Señor descendió de la gloria eterna y se encarnó y se humilló, tomando forma de siervo. ¿Y cómo lo describe la escritura inspirada por el divino autor? Dice que se anonadó a sí mismo, es decir, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado o estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Epístola a Filipenses en su capítulo 2. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aún en su estado de humillación, fíjese, apreciados hermanos, no podía prescindir de su deidad. Y decíamos que el Señor Jesús no se humilló al encarnarse, no se humilló al hacerse hombre, porque en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Como dirían los teólogos, la unión hipostática, perfectamente Dios y perfectamente hombre al mismo tiempo. Por lo tanto, Cristo no se humilló al hacerse un hombre, al encarnarse. La naturaleza divina no puede sufrir humillación, sino que el Señor Jesús se humilla al hacerse un siervo. Cristo se humilla cuando se ciñe la toalla y lava los pies a sus discípulos. Cristo se humilla cuando viene a hacer una obra de redención y de salvación como un siervo perfecto de Yahvé. Fíjese que la segunda ceremonia que describe el capítulo 16 de Levítico de este gran día de expiación, tal como lo estudiamos anteriormente, está en el texto 5 y 6 que dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Aarón traía animales por sí mismo y por su casa y por el pueblo. Traía los animales como ofrenda por el pecado, por sí mismo y por los sacerdotes, es decir, por los de su casa. Y luego tomaba los 2 machos cabríos que los ofrecía por el pueblo. En la epístola a los Efesios, la iglesia es presentada como un cuerpo. Y en Primera de Pedro aparece de otro modo la iglesia, fíjese, dice: vosotros también como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual, dice en 1 Pedro capítulo 2. Y allá en Hebreos capítulo 3 dice: más Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La tercera ceremonia está descrita en el texto 6. Y dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Aarón entonces ofrecía el sacrificio por sí mismo. El sumo sacerdote, para poder quedar limpio, ofrecía el sacrificio primero por sus pecados. Solo así podía representar a aquel que habría de venir posteriormente, el Señor Jesús, para tomar sobre sí la carga de los pecados de todos y ofrecerse a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí en Levítico, en su texto 16, en su texto 11, capítulo 16, en su texto 11 dice: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya,
y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Allí en el texto 11 entonces se explica que el becerro que presentaba por sí mismo lo ofrecía en reconciliación y lo degollaba. Es decir, ponía las manos sobre la cabeza del carnero, tal como está en el dibujo de esta figura, y confesaba sus pecados, para luego tomar el cuchillo y degollar ese carnero, ese becerro que era por sí mismo y por su casa. La cuarta ceremonia está desde el texto 11 al texto 7 al texto 11. Después dice, tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación por él, para enviarlo a Azazel al desierto. Echaba suerte sobre los dos machos cabríos, la cuarta ceremonia de ese día. Antes de echar suerte, tomaba los animales y los presentaba delante del Dios vivo y verdadero. Uno lo tomaba como ofrenda de expiación para poder expiar las culpas y las rebeliones del pueblo de Israel, y el otro lo dejaba vivo para una función que lo veremos más adelante en nuestro estudio. Pero hay que destacar que la expiación se hacía con los dos machos cabríos, los dos animales que están descritos aquí en el texto 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación. Y hablábamos por qué se tomaban dos machos cabríos. Al menos dábamos tres sugerencias importantes. Se supone que el macho cabrío era de un olor desagradable, porque simbolizan de esa manera lo ofensivo que es el pecado para con Dios. Como segundo punto de sugerencia de por qué se tomaban los machos cabríos, para representar el pecado del pueblo, estos animales eran irascibles, eran indomables, y ilustran de esa manera lo terrible que es el pecado en el hombre y la fuerza que tiene el pecado en el hombre. Y como tercer punto, el macho cabrío es figura de la naturaleza caída del hombre, la naturaleza indómita, incontrolable del hombre. No obedece a Dios, no se sujeta a Dios, no se humilla delante de Dios. La quinta ceremonia la encontramos en el texto 12 y el texto 13, que dice: después tomará un incensario lleno con las brasas del fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático, y lo llevará detrás del veno y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Aarón entraba al lugar santísimo con el incensario, con las brasas encendidas tomadas del altar a la puerta del holocausto, a la puerta del tabernáculo. Entraba al lugar santísimo para llenar ese compartimiento de humo con ese incienso. La escritura dice que era para que no muera. Esta era la primera vez que entraba en ese día y tenía que llevar el incensario completo, literalmente dice la escritura en hebraico, la plenitud del incensario, con carbones tomados del holocausto. Y llevar dos puños llenos, literalmente, dos puños llenos, o sea, la plenitud de sus manos, dice la escritura, con incienso. Debía haber una gran nube de incienso suficiente para poder cubrir el lugar santísimo y cubrir el propiciatorio, para preservar de esta manera la vida del sumo sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios. Fíjese que los historiadores judíos dicen que entraba de costado para no mirar directamente el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Shekinah, y que salía de espalda con reverencia a la majestuosidad de Dios.
Aarón como sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era el lugar de la morada de Dios, en el cual brillaba su gloria, lo que en hebraico es el Shekinah. Aarón tomaba un incensario lleno de las brasas del altar y con sus puños llenos de perfume molido y entraba detrás del velo. Ponía el perfume sobre el fuego delante de Yahvé y la nube de perfume cubría el propiciatorio para que no muera. Y podríamos preguntarnos esa nube, ¿qué significa? Fíjese que la oscuridad natural y la nube del incienso estaban destinados uno para poder velar la indignidad que tenía el sumo sacerdote al presentarse delante de Dios, pero además aquella oscuridad velaba para que el sacerdote, ¿no es cierto?, velaba la gloria de Dios para que el sacerdote no muriera. La oscuridad y la nube ocultaban la pecaminosidad del hombre para que no muriera ante la gloria de un Dios santo. ¿Cuál es la lección aquí, apreciados hermanos? ¿Cuál es la lección para nosotros? La gran lección es que ya no hay más nubes entre el hombre y Dios. Cristo se ha presentado delante de Dios cara a cara con Dios sin haber nada que lo interfiriera, porque su sacrificio ha terminado con todo el pecado del hombre. Su sacrificio en esa cruz de ignominia ha resuelto eternamente el problema del pecado delante de Dios. Aquella nube de incienso también es un símbolo del aroma agradable que se, per, que se, per, que se percibe en ese lugar santísimo. Y eso prefigura el olor agradable que se percibió en el cielo. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz en expiación por nuestros pecados y haya derramado su sangre y haya sido un sacrificio acepto como, como una ofrenda para Dios. Por un lado, como una ofrenda de olor grato hacia Dios. Cristo se ofreció a sí mismo con toda la devoción, con toda la obediencia, con todo el temor reverente con que fue oído, con todo el amor hacia su Padre, haciendo toda la voluntad de su Padre. Primeramente se ofreció entonces como un sacrificio de holocausto, de olor grato a Jehová, tal como dice Efesios en su capítulo 5, en su texto 2, el cual se nos exhorta a nosotros, dice, andad en amor, se nos exhorta a nosotros a andar en ese amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Allí está el olor fragante que se percibió en el cielo cuando Cristo murió en la cruz. Primeramente, prefigurada en ese sacrificio de holocausto, de olor grato hacia Jehová. Pero luego viene el sacrificio de expiación, el cual Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Dios le sujetó a padecimiento hasta que dio su vida y derramó su sangre para poder expiar, quitar nuestra culpa. Y por sus heridas, por sus llagas, nosotros fuimos curados y somos el fruto de la aflicción de su alma. Entonces, incienso que cubría el lugar santísimo y cubría el arca con el propiciatorio, se percibe y figura ese olor grato de la muerte de Cristo en la cruz como un olor fragante delante de Dios. Cuando el Señor entró con su propia sangre, por su propia sangre, a la presencia de Dios como un sumo pontífice de la humanidad redimida, esto es, de los hombres redimidos por fe en su sangre, el carácter santo de su vida y su ofrenda llenarán la gloria de perfume cuando Él entró por el sacrificio de sí mismo. Fíjese, apreciados hermanos, que hay otra apreciación
en la Escritura acerca de este día de expiación, el día de Yom Kippur. Y fíjese que esta está descrita en Números capítulo 29. Vamos brevemente, por favor, a Números capítulo 29. También aquí se describe este maravilloso día de expiación. Y está reflejado desde el texto 7 al texto 11, que dice así, Números 29, desde el texto 7 al texto 11, en el cual también se refleja este día de Yom Kippur, el día de expiación. En el 10 de este mes, del séptimo día, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada y un carnero, y 7 corderos de un año serán sin defectos, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. Se puede entonces apreciados hermanos, que en el capítulo 16 de Levítico no se describe la totalidad de todas las ceremonias que se realizaban en ese día. En Levítico capítulo 16, tal como lo estudiamos en nuestra primera reunión, se describe en general lo relativo a los sacrificios expiatorios que se hacían en ese día. Pues es el día más importante, es el día más que importa para analizar la significación de lo que significa la expiación. Pero en Números capítulo 29 se observa que en este gran día de expiación, el día de Yom Kippur, se ofrecían 3 grupos de ofrenda. Primero, los holocaustos continuos, es decir, los sacrificios diarios de la mañana y de la tarde. Y en segundo lugar, los sacrificios festivos del día, que consistían en un cordero para el holocausto, por el sacerdote y sus colegas en el sacerdocio, un becerro joven, un carnero y 7 corderos para el holocausto, así como el macho cabrío como sacrificio por el pecado. Y como tercer punto de ese día, luego venían todos los sacrificios expiatorios del día, tal cual como se describen en detalles en Levítico capítulo 16. Al leer, fíjese, los capítulos 28 y los capítulos 9 del libro de Números, ¿qué podemos observar en el capítulo 28 y en el capítulo 29 de Números? Fíjese que consideramos el simple hecho que llamaría la atención hasta de un niño cuando puede leer esos capítulos en su lectura. Fíjese que en el capítulo 28 y 29 hay 71 textos en toda esta sección, 71 versículos, los cuales 13 textos tan solo hacen alusión a la ofrenda de expiación o a la ofrenda de pecado, de los 71. Y los 58 textos restantes no se ocupan más que de los sacrificios de olor agradable, es decir, los sacrificios de holocausto. En una palabra, entonces, el tema principal de Levítico 16 es la expiación por el pecado, pero el tema principal, tanto en Números capítulo 28 como en Números capítulo 29, el tema principal es el goce que Dios toma en Cristo. Mañana y noche, día tras día, semana tras semana, de nueva luna a nueva luna, de principio a fin del año, se trata de Cristo, apreciados hermanos. Y se trata de Él en su olor agradable y en su gran valor que tiene delante de Dios su muerte. La verdad que gracias a Dios y al Señor Jesús, su Hijo, que nuestro pecado es expiado y es borrado. Nuestros pecados han sido borrados para siempre. Nuestras faltas y nuestras culpas son perdonadas y nuestra culpabilidad es anulada.
Pero ¿qué nos enseña la Escritura inspirada en estos capítulos 28 y 29? Pero además y sobre todo eso, el corazón de Dios está nutrido y refrigerado y regocijado por lo que hizo su Hijo. Tan notable es el sitio que ocupan las ofrendas en la Escritura de olor agradable, que nos muestran que el verdadero carácter del culto que Dios busca de los hijos de Dios, el verdadero, el verdadero carácter de aquella expresión del culto racional que Dios busca en sus hijos y en el cual se goza, es lo que tiene Dios en contentamiento con Cristo. Y apreciados hermanos, la gran lección que sacamos de todas estas descripciones de las Escrituras es que nuestra aspiración constante debería ser presentar a Dios, a aquel en el cual Él toma todo contentamiento. Cristo debe ser y debería ser siempre el objeto de nuestro culto. Y eso lo será en la proporción en que seamos guiados por el Espíritu de divinidad que está derramado en nuestros corazones sin medida y que obra en medio del pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en la voluntad del Señor seguiremos considerando este precioso tema, el tema de qué significa la expiación de Cristo en la cruz. Y para poder profundizar lo que significa que nuestros pecados hayan sido expiados, tenemos que considerar no solo el ceremonial en Levítico 16, como lo hemos estudiado en detalle de ese día del perdón, el día de Yom Kippur, y hoy hemos visto de que ese día estaba en medio de de 6 grandes fiestas gozosas por parte de Israel, pero ese día tenían que humillar y afligir sus almas. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en su voluntad nos veremos el próximo martes. Muchas gracias por vuestra atención.